Hola a todos, bienvenidos a la transmisión en vivo de la conferencia Gestión del Cambio organizado por Coopevian CTA. Un agradecimiento muy especial por haber atendido nuestra invitación. El tema de hoy va enfocado a los cambios que viven en el mundo. Es por eso que en este espacio nos brindarán herramientas para transformar las situaciones que se pueden presentar, logrando conseguir adaptación a estos cambios. Para lo anterior, hoy nos acompaña el señor Osvaldo Restrepo, médico laboral y epidemiólogo, y Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador. Esperamos que disfruten de este espacio. Invitamos a las personas conectadas que compartan con sus amigos y familias para que participen en la próxima conferencia. Recuerden que al finalizar pueden exponer sus preguntas para que sean resueltas. Los dejo con el doctor Osvaldo y Juan Camilo. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar acá. Les recuerdo que mi nombre es Jorge Osvaldo Restrepo Villa. Yo soy médico, especialista en gerencia de salud ocupacional, especialista en alta dirección estratégica, con una maestría en epidemiología, una maestría en sistemas integrados de gestión y una maestría en gestión del riesgo. Estoy muy complacido de estar con todos ustedes. Un saludo muy cordial, también un saludo muy especial a don Carlos que nos acompaña acá como alto directivo de la compañía de Copevian. Gracias por la invitación que nos ha extendido tanto a Juan Camilo como a mí para poder estar con ustedes en esta tarde. Yo voy a saludar a Juan Camilo, que me acompaña en este momento, y luego retomaremos para iniciar la presentación del día de hoy. Adelante, Juan Camilo. Osvaldo, es un gusto estar aquí con todos ustedes reunidos. Es para mí de mucho interés poder desarrollar este ejercicio contigo en este momento. Saludamos a todas las personas que están conectadas. Sabemos que incluso de distintos lugares del país, y esperamos que este ejercicio de gestión del cambio pueda ser de mucha utilidad. Yo soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, con formación en atención psicológica en emergencias y desastres, y la intención es que lo que compartamos en este espacio pueda ser de utilidad de forma individual y de equipo organizacional para todos los que se encuentran en este momento acompañándonos. Bien podas, Osvaldo, con el inicio. Muy bien. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, entonces vamos a dar comienzo, vamos a empezar a hablar de gestión del cambio. Quisiera estar seguro que están viendo mi pantalla de presentación. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, hablar de gestión del cambio hoy pareciera obvio. Y seguramente todos cuando hablamos de gestión del cambio hoy se imaginan o nos imaginamos COVID-19. Pero resulta que esto no tiene solamente que ver con COVID-19. Esto tiene que ver con la forma como cada uno de nosotros y también cada organización enfrenta los diferentes cambios que vive. Digamos, para iniciar, aclarando que hoy, más que antes, esos cambios, esa gestión del cambio está operando continuamente en la vida de nosotros y en la vida de las organizaciones. Pareciera ser que la constante, es decir, donde nos tendríamos que estar moviendo permanentemente, es cómo gestionar ese cambio que tenemos al frente. Ese nos presentó la semana o el mes, pero ese asunto tenemos que caer en cuenta que está ligado a la vida misma. La vida es constante movimiento, es constante cambio. Las organizaciones están compuestas por personas, es decir, que las organizaciones también están viviendo un cambio permanentemente. Que algunos cambios, digamos, sean de menor cuantía, que algunos cambios se parezcan a lo que sucedió el día anterior, es probable. Pero definitivamente hoy la gestión del cambio debe ser un hecho racional, debe ser un asunto que pase por la conciencia y que de alguna manera despierte posibilidades para las organizaciones en cualquier momento, en cualquier instancia, en cualquier tiempo.
Si estas circunstancias que estamos viviendo en este momento no son cambios, entonces ¿a qué podríamos llamar cambios? Bueno, volvemos a decir, el cambio está presente permanentemente en la vida de todos y cada uno de nosotros y en la vida de las organizaciones, y lo tenemos que gestionar. Y precisamente este momento común a todos, la pandemia por el COVID-19, nos tiene que hacer gestionar este cambio. Y allí, digamos claramente, la forma como una persona afronta esta situación seguramente no se parece en nada a la forma como otra persona afronta esta situación. Y de la misma manera, la forma como Coopevian hoy administra esta gestión del cambio seguramente no se parece en nada a la forma como otra organización, incluso del mismo sector, pudiera gestionar el cambio. Porque los cambios pasan por este elemento que está aquí en el título, pasan por el contexto. Y cada contexto es cada contexto. Y entonces, en ese sentido, la gestión del cambio debe pasar y debe partir del contexto particular de cada organización. ¿Y eso por qué es así? Porque la economía, la sociedad, la política, la salud, la vida de las personas y la vida misma de las empresas es diferente en cada contexto. Esa gestión del cambio, por lo tanto, bebe del contexto, parte del contexto para poderla hacer esa gestión que estamos manifestando. Por lo tanto, es el contexto el que viene a determinarnos qué es lo que tenemos que hacer para afrontar el cambio. Si hoy estuviéramos aquí, en vez de estar reunidos 1 hora, estuviéramos 4 horas hablando de gestión del cambio y cómo vamos a llevar a cada organización de las que estamos aquí a un mejor puerto para administrar esta situación que estamos viviendo, pues obviamente cada situación particular de todos y cada uno de nosotros haría que tuviéramos que hacer una planificación particular para cada uno de nosotros y para cada una de las organizaciones. Y eso es así. Nos queda un solo camino. Los cambios se evidencian, los cambios los avisoramos, los cambios los captamos y eso requiere incluso una percepción muy particular. Muchos cambios en la vida de nosotros y muchos cambios en la vida de las organizaciones pasan desapercibidos simplemente porque no hay personas que estén abriendo su conciencia a esa presencia del cambio y resultamos gestionando los cambios como gestionamos cualquier cosa permanente dentro de la organización. Gestionamos los cambios como hacer café para distribuirle a todos los servidores o empleados de una organización. Gestionamos los cambios como haciendo aseo diario de nuestra organización. Pues uno tiene que identificar dónde hay hechos disruptivos, dónde se presenta el cambio y haciendo percepción de ese cambio lo pasamos por los sentidos, lo pasamos por la razón y lo pasamos también por la conciencia para que esos cambios puedan ser administrados. Tenemos que aceptar una cosa fundamental. Cualquier cambio afecta a las finanzas de la empresa. Cualquier cambio, por simple que parezca, golpea o se presenta beneficiosa para las finanzas de la empresa. Cualquier cambio afecta el ánimo de las personas de una empresa. Y si no, mire lo que tenemos hoy como COVID. El ánimo de las personas está afectado y tenemos que administrar el ánimo de esas personas y de eso nos estará hablando a segunda hora seguramente Juan Camilo. Cualquier cambio afecta el cumplimiento legal de las empresas. Hoy tenemos más de 55 requisitos legales relacionados con COVID-19 que todos tenemos que estar atendiendo. Y eso, cuando yo digo 55, es lo que se ha estimado en promedio, porque ustedes saben que tenemos más de 200 disposiciones que en materia de la emergencia sanitaria hoy tenemos que estar evaluando su cumplimiento. Cualquier cambio afecta la responsabilidad social de las organizaciones. Miren hoy las organizaciones tienen que estar asumiendo una serie de cosas que si no estuviéramos en pandemia las estaría asumiendo la seguridad social, por ejemplo. El hecho de que yo tenga que mandar para la casa una persona a confinarse y no le entreguen una incapacidad, entonces, ¿quién está soportando esa situación? Pues la empresa, la organización. Cualquier cambio afecta
la calidad. Cualquier cambio afecta la seguridad y la salud de las personas. Cualquier cambio afecta la gestión ambiental de las organizaciones, de las empresas. Cualquier cambio afecta la marcha de otros procesos de la empresa. A veces hay un cambio en un área o en un proceso de la organización y todos piensan que eso solamente afecta a esa área o a ese proceso. La realidad es que todo cambio afecta todos los procesos de la organización y más aún, afecta a todas las partes interesadas. Nada escapa. Cualquier cambio afecta a los productos y los servicios. Cualquier cambio afecta a los vecinos de una empresa. Usted hace una remodelación, usted hace un cambio en la infraestructura de una empresa y los vecinos suyos se vieron afectados y ahí va a haber conflictos o va a haber soluciones para ambas partes. ¿Son benéficos o perjudican a uno o perjudican a todos? Cualquier cambio afecta a los proveedores, los clientes, la imagen de la empresa. No administrar cambios es golpear la imagen de una organización. Por eso tenemos que decir para seguir adelante. Una gestión del cambio lo que busca es facilitar y conseguir que los cambios se emprendan de una manera exitosa y que los impactos de esos cambios sean adecuadamente conseguidos, administrados, gestionados para lograr lo que es fundamental, que ese cambio transforme la vida de las personas y transforme la vida de las organizaciones. Eso implica pasar por una etapa de aceptación, eso implica pasar por una etapa de asimilación de ese cambio y luego tratar de reducir la resistencia al mismo. ¿Cómo planificamos un cambio? Básicamente haciéndonos a unas 5 etapas fundamentales. Planificamos qué vamos a hacer en el futuro próximo, ejecutamos unos planes, hacemos una evaluación de cómo vamos ejecutando esos planes permanentemente, no como etapas sucesivas, sino como etapas interactivas. Posteriormente estaremos haciendo retroalimentación positiva cuando mejoramos nuestros estándares, una retroalimentación de negativa cuando tenemos que aprender de esa gestión del cambio y permanentemente estar operando la mejora. Esto son etapas sucesivas. ¿Esa gestión del cambio en qué consiste? Pongámoslo en este plano. Toda organización vive 2 ejes permanentemente. El eje de la productividad para poder cumplir objetivos, metas, para poder alcanzar la visión. Y entonces nos vamos moviendo en una horizontal, digamos, donde la percepción de cambios no es muy rotunda, no es muy grande. Nos vamos moviendo en ese eje horizontal que ustedes ven allí en color verde. Luego viene un cambio y arranca un valle, un descenso, una curva de descenso que lo llamamos Valle de la Desesperación. Allá donde arrancó esa curva, vamos a ponerlo en el caso de Colombia, marzo 6 del 2020. ¿Qué tuvimos en marzo 6? El primer caso de COVID. Y ahí mismo todo el mundo prendimos alarmas. Esto se nos va a venir. Y se vino. Bueno, cuando una organización hace gestión del cambio, lo que hace es hacer que esta curva, valle de desesperación, se empine rápidamente para que el valle de la desesperación dure menos tiempo y esa organización se ponga en menos tiempo a recuperar todas sus posibilidades de sostenibilidad futura que pueda apropiarse, por un lado, sobrellevando las cargas del valle de la desesperación, pero por otro lado, apostándole a un futuro con más certidumbre para todos. ¿En qué consiste gestionar el cambio? En vivir valles de desesperación lo menos posible en el tiempo. Si usted se demora para reaccionar, ese valle de desesperación se apropió de toda la organización y esas organizaciones se quedan postergadas en el tiempo y esos son los que van a sufrir las consecuencias del tiempo, del cambio. Por lo tanto, ¿quiénes logran sobrevivir a una situación de cambio? Aquellos que mejor se adaptaron en el valle de desesperación. Pero para yo adaptarme en el valle de desesperación, tengo que tener conciencia de los 4 elementos, de los 5 elementos fundamentales: la planificación, la ejecución, la evaluación, la retroalimentación y la mejora permanentemente. Para el caso de la planificación, si usted ahora quiere planificar el próximo futuro, que en riesgo biológico son futuros de muy corto plazo, hace 5 semanas Medellín y Antioquia sacaban pecho a nivel nacional
por el manejo de la pandemia. Y hoy nos parece que nos tenemos que esconder, porque hoy ya somos el segundo departamento, la segunda ciudad del país con más infectados. Y hoy no podemos cantar victoria. Esto tiene o necesita una planificación de cortos periodos, distinto a si estuviéramos planificando el cambio de sede de la empresa. Eso tiene un periodo más largo. Distinto a si estuviéramos diciendo, nos vamos a ir con Copevian para Perú, Ecuador y Brasil. Eso requiere otro tipo de planificación y otros plazos. Dependiendo de la magnitud del cambio y del compromiso con esas diferentes partes interesadas que conformarán el diagnóstico, es que uno planifica esos diferentes tiempos. Es necesario partir del contexto. Ninguna gestión del cambio se hace en el aire. Es necesario echar raíces y comprender el contexto, el diagnóstico de la empresa. Ese contexto es al interior de la empresa, en el entorno inmediato, los clientes, los proveedores, las diferentes partes interesadas, y luego el contexto sociocultural de país, incluso del mundo entero, porque hoy COVID es mundo entero, para poner un ejemplo. La matriz Pestal, recuerden ustedes que explora el contexto externo de la organización, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. La influencia de partes interesadas, identificando necesidades, expectativas, impactos positivos y negativos, de ellos hacia mí y míos hacia ellos. Y la matriz DOFA, que seguramente todos ustedes la han empleado, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, tienen que ser evaluadas dentro de ese contexto. Teniendo claro el contexto, nosotros podemos avanzar hacia la determinación de afectación de partes interesadas en medio de ese cambio y posteriormente estar llevando esto a una evaluación de riesgos. ¿Qué hacemos en la evaluación del riesgo? Cogemos todos nuestros procesos, actividades, tareas, les identificamos los peligros, les evaluamos los riesgos, pero también identificamos oportunidades. ¿Qué hay en el medio que yo pueda aprovechar con tal de salir de este valle de desesperación? Por lo tanto, aquí hacemos una valoración de riesgo, pero también hacemos una valoración de oportunidades. Los riesgos los mitigamos, las oportunidades obviamente son aprovechadas. Y podemos poner en la misma órbita del direccionamiento estratégico de una empresa nuestra gestión del cambio. Y eso es lo ideal, alinear la gestión del cambio con el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y estrategias del negocio. Por lo tanto, gestión del cambio y direccionamiento estratégico no van por vías distintas, van en la vía misma. Yo pongo el ejemplo del carril de un tren. Por un lado del carril va el direccionamiento estratégico, pero por el otro carril de la carrilera del tren va la gestión del cambio permanentemente. Y todos esos elementos del diagnóstico, DOFA, Pestal, partes interesadas, me van a ayudar a identificar lo que tengo que hacer hoy para que mañana viva mejor. Plan de acción, que en este caso del COVID-19 es un plan a 8 o 15 días. No puedo planificar más allá, porque esto va a depender de cuántos infectados, de cuántos confinados en la casa, de cuántos tienen contactos positivos y negativos, y esto va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces mi plan de acción tiene que tener unos claros objetivos, unas estrategias que salieron de haber hecho esa DOFA y combinando las diferentes opciones de fortaleza, oportunidad, debilidad, oportunidad, fortaleza, amenaza, debilidad, amenaza, y luego, obviamente, identificar acciones o tareas, proyectos, actividades responsables, asignar recursos para que se puedan ejecutar, ponerle fechas y hacerle seguimiento permanentemente. Y como todo plan, la gestión del cambio también requiere ser medida, también requiere unos indicadores de eficacia para mirar si estamos cumpliendo los objetivos y metas, indicadores de eficiencia, cómo estamos utilizando los escasos recursos, indicadores de efectividad, si somos capaces de ir más allá de los objetivos y las metas con menos recursos, indicadores de cumplimiento, a ver cómo desarrollamos esos planes, indicadores de cobertura para que no se nos quede ninguna parte interesada y ningún proceso al interior de la organización sin estar trabajando articuladamente. Y recuerden ustedes que todos estos indicadores tienen unas fichas de cálculo que tienen que ser administradas por todas las partes interesadas de la organización. Y como es lógico, toda gestión del cambio tiene que ser proyectada en la mejora continua. Análisis, resultados y mejora permanentemente. Aquí les recuerdo mi canal de YouTube,
de Osvaldo Restrepo. Allí tenemos más información sobre gestión del cambio para todos ustedes. Muchas gracias y le doy la bienvenida a Juan Camilo y voy a estar muy atento a responder al final todas sus preguntas o inquietudes relacionadas con gestión del cambio. Adelante, Juan Camilo. Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. Es interesante este primer momento en cuanto a lo organizacional, porque dependiendo de esa visión, ahorita mencionaba Osvaldo el asunto de facilitar esa gestión del cambio, de facilitar el que nos podamos adaptar a muchas situaciones y que podamos salir de forma exitosa de ese valle de la desesperación, como lo comentaba Osvaldo hace un momentico. Vamos en este momento a mostrar cómo funcionaría ese tema de la gestión del cambio muy en relación a lo que tiene que ver con lo humano. Y dentro de lo humano, ustedes y yo empezamos a verificar que el asunto del cambio dentro de la estructura de cada uno de los que estamos conectados el día de hoy, se necesitan recursos. Osvaldo lo decía ahorita, cuando un ser humano tiene recursos, tiene herramientas, estrategias, lo mismo que las compañías, puede sortear situaciones. Él lo decía ahorita, en este momento es el cambio que hemos afrontado todos. De hecho, no ha sido tan complejo porque finalmente nos podemos reunir por este medio precisamente por ese cambio. Lo que antes era totalmente presencial, venga, juntémonos, reunámonos, en este momento existe la posibilidad de que lo hagamos de forma virtual. Muchas veces los cambios incomodan, lo decía ahorita Osvaldo dentro de la secuencia de esos cambios y cómo aparecen en nuestras vidas. Y la gente diga, ay, el tapabocas me está doliendo la orejita, mire cómo la tengo, mire cómo eso ahoga mucho. Nosotros con las gafas, mira cómo eso amerita verificar qué tipo de estrategias estás utilizando para poderte adaptar de forma efectiva. El día de hoy, a modo personal, vamos a verificar cómo los seres humanos nos adaptamos. Y para eso les voy a invitar a que hagamos un ejercicio. Ya en este momento están viendo ahí al frente y están teniendo la posibilidad de verme en cámara. Y como el tiempo en televisión es corto, voy a hacerlo rápidamente. Entonces, les voy a pedir que van a observar una pequeña escenita que yo voy a hacer que va a durar menos de 5 segundos. Como es tan corta, les voy a pedir que la observen para que al final me puedan contar qué fue lo que ustedes vieron. Repito nuevamente la instrucción. Yo hago la escena, ustedes la miran y al final ustedes van a escribir incluso por los comentarios qué fue lo que ustedes pudieron ver. Les voy a pedir en este momento que estén concentrados, solo 5 segundos, luces, cámara, acción. 16 llamadas perdidas. Este es mi compañero de escena del celular. 16 llamadas perdidas de mi corazón hermoso. ¡Ay, juepucha! Vuelve, repeat, nuevamente, vuelve. Compañero de escena, luces, cámara, acción. 16 llamadas perdidas de mi corazón hermoso. ¡Ay, juepucha! Pausa. Menos de 5 segundos y ante esos 5 segundos podemos entrar en ese valle de la desesperación o podemos tener la oportunidad de tener otras maneras distintas de poder sortear esto a lo cual estamos enfrentados. Una primera reflexión frente a eso es hacer una distinción importante. Una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que interpretamos. Si usted, hace un momento en la escena, usted acabó de decir, Juan Camilo, que su señora es muy brava, que lo están buscando, que usted hizo algo malo, que se calentó, que eso hace parte de la interpretación. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Un señor allá al frente sacó el celular, lo miró, exclamó, 16 llamadas perdidas de mi corazón hermoso, agitó la mano y dijo, ay, juepucha. Eso es lo que usted y yo vimos. Juan Camilo, ¿qué es la interpretación? La película que me hago con lo que veo, el significado que le asigno a lo que veo. Ay, Juan Camilo, o sea que en los cambios yo puedo interpretar a mi favor o puedo interpretar en mi contra, por supuesto. Porque resulta que para todos los seres humanos que estamos reunidos en esta tarde conversando con invitación de Copevian, en este momento tendríamos la posibilidad de decir y de decidir al tiempo y es, Juan Camilo, venga, o sea que más del 90% de los problemas de los seres humanos tiene que ver con la forma de interpretar, por supuesto. Su manera de interpretar le genera bienestar o le genera malestar. ¿Cómo estás interpretando lo que está apareciendo en tu vida? Esta situación que estamos viviendo, este tiempo de cambios, ¿lo estás interpretando a tu favor o en tu contra?
Tu interpretación juega a tu favor o en tu contra, porque es que resulta que la interpretación todo el tiempo tiene dos caras. Lo puedo hacer a mi favor o lo puedo hacer en mi contra. Y muchas veces no solamente en las llamadas del celular, no, muchas cosas podrían aparecer a favor o en contra. A muchas personas en su trabajo les dice, les vamos a pedir el favor de cambiar de puesto por un tiempo. Y entonces quien interpreta en su contra, la semana pasada lo llamamos egodistonía, escuche, egodistonía, interpretar en contra, llega y dice, si vio, me movieron del puesto, es que me quieren hacer aburrir, interpretar en contra. Interpretar a favor tiene que ver con que usted pueda decir, voy a aprender una cosa nueva, de aquí voy a sacar el máximo de provecho, y ustedes y yo empezamos a determinar, y es, esto lo estamos interpretando a favor o en contra, porque para muchas personas ha detonado creatividad, ha hecho necesidad de hacer ajuste, y cada ajuste que se haga, cada pregunta nos convierte en egosintónicos. Para los que no estuvieron la vez pasada, tiene que ver mucho con ese asunto de la interpretación. ¿Cómo interpreto a mi favor con la intención de que todo fenómeno que ocurre en una organización, todo fenómeno que le ocurre a un ser humano puede ser interpretado a favor o en contra? Quiero ilustrarlo con esta imagen para que ustedes observen cómo todo lo que ustedes y yo nos encontramos en la vida. Yo recuerdo mucho una vez que yo ingresé a una organización y entonces había una persona que decía muy nueva en el área comercial y decía, el cliente siempre tiene la razón. Decía, una manera de interpretarlo. Y uno que lleva muchos años en el área comercial llega y dice, un momentico, yo interpreto distinto, yo interpreto que el cliente no sabe lo que quiere y por tanto hay que asesorarlo. ¿Cómo? Dos interpretaciones distintas. De un mismo evento, el cliente no siempre tiene la razón o el cliente no sabe lo que quiere y por eso se necesita asesorar. Dos interpretaciones. Es que en una crisis económica se necesita interpretar mucho más a favor. En algo que suceda con nosotros tiene que ver mucho más a favor. Voy a ponerles a continuación la siguiente imagen para determinar cómo funciona la interpretación en esto que tiene que ver con gestión del cambio. Una misma imagen. ¡Ay, ese señor tan grosero! ¿Por qué está haciendo eso? Visto la misma imagen desde otro ángulo distinto. ¿Cómo? Repito el ejercicio. Una imagen vista de dos ángulos distintos, dos interpretaciones. Primer ángulo. Cuando usted ve y tiene la posibilidad de acceder, usted dice, ¡ay, ese señor tan grosero! ¿Por qué está haciendo eso? Mira, mostrándole el dedo de la mitad, el dedo del corazón, mostrándole, ¡ay, mira! Definitivamente, cuando usted sabe que toda situación puede ser interpretada de maneras distintas, desde otro ángulo, usted se da cuenta que dependiendo del prisma, dependiendo de los lentes, cómo se mueva frente al cambio, usted va a ser una persona que tiene bienestar o que a su vez tiene malestar. Muchas veces la interpretación, usted no necesita enemigos externos. A veces no se necesitan enemigos externos, sino que simplemente con la interpretación se tiene. Muchas personas no necesitan que nadie les diga nada, solo su interpretación de egodistonía hace que el mundo se vea amenazante. Entonces en la interpretación usted escucha personas diciendo, oíste, pero si ves aquella, con esa vocecita que tiene como tan chilloncita, ve, yo la escucho y me provoca escoger y como cogerla. Definitivamente nadie le está haciendo nada, pero su interpretación lo hace ver amenazas por todo lado. Y si vio y está viendo y me miró mal y me miró feo, ¿qué culpa tiene esa otra persona que mire así, que de pronto sea brusquita de cara? ¿Qué hacemos pues? La interpretación. ¿Cómo estás interpretando hoy en este momento, miércoles 5 de agosto, a tu favor o en tu contra? Para gestionar el cambio es indispensable que ustedes y yo podamos observar esto a nivel personal u organizacional como una oportunidad o como una amenaza. Me quiero quedar en el valle de la desesperación, entonces lo veo como una amenaza. Puedo sortear, salir avante, poder superar ese valle de la desesperación. Tiene que ver con leer como una oportunidad. Juan Camilo, pero de cosas tan complejas se puede sacar oportunidad. Ese es el gran reto. El gran reto es usted qué oportunidad le ve a esto, porque si usted le saca oportunidad, usted puede adaptarse, pero si no, llega precisamente a una encrucijada que lo va a frustrar y que lo va a paralizar. Lo estás viendo como amenaza o como oportunidad.
Porque cuando yo soy capaz de observarlo, adecuarlo, empiezo a decir, ay, Juan Camilo, yo quisiera verlo como una oportunidad para poder verificar qué tanta decisión tengo yo frente a esta situación. Si usted lo está viendo como una oportunidad, si su interpretación le facilita las cosas, hay 3 preguntas vitales para cada persona que quisiera interpretar a su favor, que tienen que ver con decisión. La primera pregunta, ¿usted dónde quiere estar? Es una pregunta fundamental. ¿En dónde quiere estar? Juan Camilo, ¿por qué? Porque uno no está donde tiene, sino donde elige. ¿En dónde quiere estar? En este momento de cambio, ¿en dónde usted quiere estar? ¿Usted quiere estar en el... Ah, bueno, si quiere estar aquí, se necesita sacar valentía para poder transitar por esto que estamos viviendo. Segunda pregunta, ¿usted con quién quiere estar? La persona que lo está acompañando, las personas que lo están acompañando, sí son las que usted quiere tener cerca. Y tercera pregunta, ¿cómo quiero estar? Juan Camilo, ¿por qué? Porque es necesario que ustedes y yo nos podamos responder estas preguntas para poder transitar en una interpretación que vaya a favor de mi bienestar. Esto es muy cortico, les hablo de la vida para uno interpretar todo el tiempo en su contra, para creer que todo el mundo le tiene bronca, para creer que todo es una confabulación, para... No, salgámonos de eso. Vamos a interpretar a nuestro favor para que nuestro cerebro nos copie el asunto y seamos creadores de nuestro propio destino. Cuando estamos observando cómo se adapta nuestro cerebro al cambio, tiene que ver mucho con nuestras decisiones. Si usted lo decidió, tiene la capacidad de poder afrontar, porque es que esta maravilla, el cerebro, tiene la posibilidad de poder sortear cualquier situación que le llegue a su vida. Mi abuelita diría, abro comillas, mijo, mi Dios le da a usted la cruz que sea capaz de cargar. Cierro comillas. Ella, sin ser neurobióloga, sin ser psicóloga, tiene su propia sabiduría. Su propia sabiduría es la forma de entender la vida. Adaptemos eso a la neurobiología. La neurobiología nos dice, su cerebro, el suyo, el propio, tiene la capacidad de afrontar la situación que se presente de la manera que se presente y poder sortearla de buena manera. Juan Camilo, por eso es que a veces creemos que una mamá tiene un duelo muy grande y termina superándolo. Sí, señor, se lo ayuda a su cerebro. Por eso a veces esa persona que a veces termina una relación amorosa y dice, no voy a ser capaz, me falta el aire, me falta la luz de mis ojos, esa persona era todo para mí, y a la luz de 3, 4, 5 meses, esa persona pudo salir adelante. Sí, su cerebro lo respaldó. Cuando esa persona dice, de esta quiebra económica yo no salgo, no me da, se me cerró el mundo, su cerebro le va a permitir obtener, y a su vez con el apoyo de otros, la suficiente adaptabilidad para superar esa situación. Parta de esto. Mi abuela decía, no hay cruz que usted no pueda cargar. Yo le digo, no hay acontecimiento complejo que su cerebro no sea capaz de sortear. Vuelve y juega, porque es de esperanza. No hay acontecimiento, por complejo que sea, que su cerebro no sea capaz de superar. Así funciona el asunto. Y lo avala la ciencia. 3 conceptos para los que quieran sobre todo profundizar. 3. El primero, una cosa que se llama plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es un concepto que se investigó sobre todo en la Universidad de Londres. Tuve la oportunidad de decir, vamos a verificar con los taxistas de Londres una investigación, observando cómo cada taxista de Londres tiene que estudiar 2 años para ser taxista, y ese taxista puede acumular en su memoria hasta 25.000 direcciones, 25.000, es decir, como si tuviera un Waze incorporado, sabe 25.000 formas de llegar a partes distintas dentro de Londres. Se veía que ese cerebro de ese taxista crecía en tamaño a medida de que iba teniendo mayor información. Pero ese taxista se retiraba y el cerebro volvía a contraerse. ¿Qué dio posible esa investigación? Y es, el cerebro se va adaptando, va creciendo a medida de que usted lo vaya sacando de zona de confort. Entonces, cuando usted tiene la posibilidad de utilizar su memoria de forma óptima, cuando usted aprende un idioma, cuando usted sabe de un instrumento, cuando usted no se limita, el cerebro le está diciendo, hágale que yo le aguanto, hágale que es un disco duro que no es fácil de llenar. Y me está diciendo, somos capaces de sortear, y esa frase limitante de que el oro viejo no aprende a hablar, aquí se cayó cualquier tipo de teoría.
La plasticidad cerebral me permite adaptarme a múltiples circunstancias. Por eso vemos colombianos alquilando camellos en el Sahara, por eso vemos colombianos ubicados en la Antártida y gente de otros países viviendo aquí en Colombia. Lo vemos y lo notamos porque la plasticidad cerebral nos permite adaptarnos. Juan Camilo, lo que decía mi tío, que somos un animal de costumbres, lo explica la plasticidad cerebral, punto para el participante, no es mejor descrito. La teoría que avala que nos acostumbramos, y hay gente que acostumbra hasta vivir maluco, eso es lo más complejo. ¿Quiere acostumbrarse a vivir bueno? Póngale retos a su cerebro, interprete a su favor, ahorita lo vamos a ver, y haga que su cerebro acumule hábitos que le permitan una buena plasticidad cerebral. El cerebro se va adaptando. Más o menos a los 14 años, el cerebro hace una cosa que se llama una poda cerebral. Y dice, lo que no haya utilizado mi hijito de aquí antes de los 14, entonces no lo va a seguir utilizando. Hace una poda cerebral y si finalmente genera una nueva forma de madurar el cerebro. Resulta que ustedes y yo todo el tiempo aprendemos. Plasticidad cerebral. Segundo concepto, neurogénesis. Había un mito que decía, neurona muerta, neurona que no vuelve a regenerarse. Hoy día sabemos que existe repoblamiento de neuronas, no en todo el cerebro, pero en algunas partes sí. Yo que trabajo con el tema de adicciones, les puedo contar que un señor después de vivir 30 años o una señora consumiendo drogas en la calle, miren lo que pasa y es, se pone en un tratamiento de desintoxicación y deshabituación y si esa persona no ha sufrido accidentes, si esa persona no tiene enfermedades que sean de base, es muy probable que esa persona pueda incluso por neurogénesis repoblar su cerebro y volver a una funcionalidad hasta del 85% y se han visto casos incluso hasta del 87%. Quiere decir que recuperó funcionalidad acerca de haber vivido mucho tiempo en la calle. Juan Camilo, dos áreas del cerebro donde se pueden repoblar y nacen nuevas neuronas. Aparece en el bulbo olfatorio vinculado precisamente con el olfato, por eso es que usted llega y dice, ay, mira, huele a las empanadas de mi abuelita, ay, qué cosa tan rica. En el bulbo olfatorio de inmediato hay conexión. O usted llega y dice, mira, aquella o aquel huele como cuando éramos novios. ¡Ay, se me alborotó todo! Definitivamente la neurogénesis me dice, bulbo olfatorio y el hipocampo son dos regiones en donde la población de nuevas neuronas todo el tiempo se está generando. Juan Camilo, más que las neuronas son las conexiones, los aprendizajes. Si usted hace nuevos aprendizajes como en neuroplasticidad, está abonando para que su cerebro tenga la oportunidad de poderse adaptar a muchas de las cosas que ustedes y yo vivimos. Juan Camilo, ¿hasta cuándo pueden nacer nuevas neuronas? Osvaldo lo decía en estos días, una cosa muy bonita, y es hasta el último segundo antes de morirnos aparece. Así que ese mito, les decía ahorita, yo no soy capaz, aprender a tocar guitarra a estas alturas, aprender otro idioma no me da, oiga, hoy, no, eso definitivamente se cayó. Va a necesitar emplear más atención, pero en gestión del cambio, estos son dos aliados. Su cerebro le dice, ¿quiere aprender? Ponga a disposición y lo hacemos. Yo le recibo, siempre y cuando sea de buena manera, lo que usted quiera en este momento incorporar a su cerebro. Neurogénesis, nuevamente generación de nuevas neuronas. Y la última, lo último en guaracha, lo más subita, ¿qué es? La cereza del pastel, se llama reserva cognitiva. Juan Camilo, ¿qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva la empezaron a estudiar quienes facilitaron precisamente el evento de reserva cognitiva. Un convento, el convento de Notre Dame, resulta que se hizo una investigación con varias hermanitas, con varias monjitas que estaban allá, y resulta que Sor Benedeth era una monjita que tenía 85 años, 16 idiomas sabía, y resulta que a los 85 todavía daba clase, tenía alumnas y daba clase de idiomas. Resulta que Sor Benedeth falleció, muerte natural, se fue para, las hermanitas de Notre Dame donaron el cerebro de Sor Benedeth a unos neurocientíficos, ellos se fueron al laboratorio y fuera de llevarse al laboratorio, también le trajeron el diario que tenía Sor Benedeth y observaron que ella tenía 85 años, pero su cerebro era como si fuera de una mujer de 20 años. Juan Camilo, ¿qué características encontraron en ese diario? En ese diario encontraron la disciplina,
disciplina, la capacidad de aprender, la capacidad de ejercitar que tenía Sor Benedet, que hacía que en esa época de la historia no le hubiese generado afectación de demencia, no hubiese afectación en relación a Alzheimer, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas. Juan Camilo, la reserva cognitiva para poder afrontar el cambio es como cuando usted mete plata al banco, que en una crisis económica lo saca para poder resolver. La reserva cognitiva es que tanto fortalece usted su cerebro para poder tener herramientas y sortear muchas situaciones que le propone la vida. Porque si no hay reserva cognitiva, es decir, usted se mantiene agotado a todo momento, llegó un problema, lo desbordó porque no hay reserva cognitiva. Pero cuando hay reserva cognitiva, usted tiene la oportunidad, llegó un problema, pudo parar, pensar y actuar y poderlo resolver. Llegó algún tipo, es decir, usted tiene familia que tenga precisamente Alzheimer, Parkinson, con reserva cognitiva puede retrasarlo 8 o 10 años. Es probable que sí le vaya a dar, pero que lo pueda retrasar. Vea, 3 elementos básicos para poder gestionar el cambio desde el cerebro. Darle a la plasticidad cerebral, la neurogénesis y finalmente la reserva cognitiva. Eso es trascendental. Juan Camilo, ¿cómo hacemos para seguir aumentando estos 3 que nos acabas de contar? Para finalizar con esto, ir al espacio de las preguntas. Existen hábitos que preparan al cerebro para los cambios. Yo no sé qué cambio va a aparecer en mi vida, yo no sé cuándo alguien va a faltar, nadie tenía contemplado, ni las aseguradoras. Usted le preguntaba en el 2019 a una aseguradora, por favor, ¿me puede asegurar mi organización, me puede asegurar a mi familia para una pandemia que va a durar más o menos de 6 a 7 o incluso todo el año? Ninguna aseguradora tenía póliza para eso, Ninguna tenía póliza para eso, porque en planes de nadie estaba esto. Yo digo esto en enero y digo, se van a cerrar por más o menos un tiempo de 3 meses todos los aeropuertos del mundo, la gente se hubiera muerto de la risa, Sucedió. ¿Cómo preparar el cerebro? ¿Cuáles son los hábitos para poder afrontar el cambio? Me voy primero con Confucio. ¿Cómo? Situaciones simples, pero que son trascendentales. Confucio, como de por sí, pues que hablaba enredadito, invitó precisamente a pensar en este precepto, y es Hara Hachi Bu. En colombiano muy castizo, la traducción es la siguiente. Significa que no debemos comer hasta que estemos llenos, sino solo hasta el 80% de nuestra capacidad. ¿Cómo? Miren el dato. Cuando usted dice, me quedó un huequito, y el que está al lado suyo dice, comprate un chocorramo, comete una chocolatina, está impidiendo que Confucio pueda tener una alternativa de poder ejercitar su cerebro. Porque cuando usted es capaz de parar antes de finalmente terminar, de quedar llenísimo, enfermo, con sueño, aburrido, ese huequito de 20% le está diciendo usted y su comportamiento a su cerebro que es muy importante, parar, pensar y actuar. Si usted es capaz de parar y que en ningún momento necesita desbordarse, eso lo dice Confucio en este precepto en donde coma hasta estar al 80%, deje un 20%, ese huequito hay que dejarlo ahí. Ojo con los malos amigos, que vení, que vamos a comernos, que un chocorramo, que una chocolate, ojo, deje el huequito. Segundo elemento, realizar actividad física de forma regular. Se espera que sea más o menos 30 minutos por día. ¿Qué tipo de actividad estás haciendo? Es decir, estás haciendo básicamente al finalizar el día estiramiento, estás haciendo rumba, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Fachi, fochu. Cuando estás en este momento desarrollando actividad física, el cerebro está respondiendo, está diciendo, no trabajo a la mínima, no, trabajo al máximo. Y trabajar al máximo es tener herramientas para sortear todo lo que aparezca en la vida. 3. Hacer ejercicios mentales. ¿Qué son ejercicios mentales? Son sudoku, son sopas de letras, es ejercitar la memoria, juegos de mesa, hacen parte precisamente de adelantar ejercicios en relación a preparar el cerebro para el cambio. 4. Evitar la rutina. La rutina quema el cerebro. Todos los lunes sancocho, todos los martes frijoles, todos los miércoles sudado. Definitivamente cuando usted siempre tiene ese esquema y no lo rompe de vez en cuando, esa rutina genera afectación. Definitivamente cuando los seres humanos tenemos la oportunidad de ir más allá, facilitamos las cosas. Vivir acompañado. Juan Camilo, vivir acompañado facilita las cosas. Juan Camilo, no nos podemos en este momento visitar, no, pero para eso existe la tablet, videollamada, celular. Otro dato,
tener gratitud con la vida, gratitud con mi empresa, gratitud con Copevian que nos invitó, gratitud con Osvaldo que es mi compañero de ponencia, gratitud con los que están ahí, gratitud, usted que tanto ejercita la gratitud, valorar las pequeñas cosas. Final, no va más y definitivamente ahí tómele fotico, mírelo, se va para el canal de YouTube para que pueda observar cómo un cerebro puede ser saludable en la medida de que yo lo prepare para el cambio. Vamos a pasar aquí a la etapa de las preguntas. Recuerde, su cerebro está en disposición, si usted lo prepara para eso, para afrontar la situación que llegue, por compleja que sea. Vamos en este momento ahí al espacio de las preguntas. Bien puedas, Paula, los dejo. Gracias, Juan Camilo. Bueno, una de las preguntas que tenemos por aquí, ¿cuáles son las etapas que se vive en la curva del cambio? ¿Y qué herramientas se pueden implementar para gestionar cada etapa? Bueno, muy bien, muchas gracias por esa pregunta, es muy interesante. Las etapas básicamente son las mismas en cualquier tipo de cambio. Lo que podría cambiar es la magnitud de la duración de cada una de esas etapas, que está en relación directa con la magnitud del proceso que se está administrando en ese cambio. Pero básicamente hay una etapa de advertencia del cambio. Esa advertencia tiene que tener tanto las personas como las organizaciones la capacidad de identificar que eso se está presentando o se podrían presentar. Y allí es muy importante distinguir dos cosas. Si yo soy el que propicio, si yo soy el que gestiono el cambio, si yo soy el que digo voy a transformar tal situación en tal otra, pues yo ya identifiqué esa primera etapa. Pero en otras ocasiones el cambio viene desde afuera, está propuesto por otras personas, por otras organizaciones, o por ejemplo, como en el COVID-19, por una circunstancia de orden ambiental y de salud ligada a un panorama mundial. Y en ese caso, las personas tenemos que tener esa sensibilidad para advertir tempranamente que ese cambio ya hizo su presencia. La segunda etapa normalmente es de una resistencia al cambio. Por alguna naturaleza que todavía no comprendemos suficientemente, pero que está ligada a los modelos mentales de las personas, nosotros en primera instancia queremos vivir siempre en una permanente y tenemos cierta tendencia a resistirnos al cambio. Las personas que tienen claro este asunto de los modelos mentales, que tienen claro cómo funciona la mente, que tienen claro cómo funcionan los pensamientos, no se dejan atrapar en esa circunstancia y rapidito están saliendo de ese bache, están aceptando el cambio y al contrario se ponen a construir, se ponen a transformar ese cambio y esa sería la tercera etapa. La cuarta etapa sería la de la planificación y allí vendrían las demás etapas que ustedes ya vieron en mi presentación: planificación, ejecución, evaluación, retroalimentación y mejora permanente. Y así es como podemos administrar los cambios independientemente del tipo de cambio. Esas son las diferentes etapas que podemos estar viviendo. No sé si Juan Camilo también nos quiere dar su versión allí. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Osvaldo. Yo creo que definitivamente las etapas del cambio también hay que asimilarlas, que a veces no son secuenciales etapa por etapa, sino que se pueden dar en distintos órdenes. Sin embargo, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, estas etapas surten, se llaman y tienen distintos nombres en distintas teorías. Sin embargo, como personas necesitamos estar completamente dispuestos a poder asimilar lo que está pasando para poder construir de forma oportuna y de poder dar respuesta, dejar capacidad instalada para futuros cambios que puedan llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Otra de las preguntas, ¿existen distractores que impiden esa gestión del cambio? ¿Cómo reconocerlos? Si quieres arrancas, Juan Camilo. Muy bien, Osvaldo. Hay muchos distractores, muchos distractores. Hemos mencionado en la anterior y en esta varios, ¿cierto? Existen distractores frente, por ejemplo, famosas frases, y es que siempre yo lo he hecho de la misma manera. Eso acude a la egodistonía. Muchas veces existen distractores a nivel personal y organizacional diciendo es que no estoy dispuesto a dejar
que la novedad me cambie la forma de poder hacer otra cosa distinta. Eso es precisamente distractores. Distractores interpretar en mi contra, distractores la egodistonía, distractores no hacer una fractura con lo que había venido pasando, muchos distractores, y es necesario el poderlos vencer para poder trascender y poder encontrar otras maneras distintas de interpretar, otras maneras distintas de entender el fenómeno. Yo creería también allí aportando a los distractores que muchos de los distractores surgen de los modelos mentales tanto de las personas como de las organizaciones. En las personas, si yo me dejo gobernar por 60 a 70 mil pensamientos que tengo en mi cabeza todos los días y no me focalizo en aquella transformación que debo hacer, resulta que la principal distracción está en mí mismo, en mi misma mente, en dejarme gobernar por los pensamientos que me llevan al pasado o que me ponen a vivir solamente en el futuro, perdiéndome de administrar el cambio que está haciendo presencia en este momento. Eso mismo le puede pasar a las organizaciones. A veces las organizaciones son presos o presas de sus modelos mentales y los distractores pueden estar adentro de la organización, haciendo que la organización se ocupe de administrar la cotidianidad y se olvide de administrar el cambio que tiene en sus manos como una posibilidad de transformación. Gracias. Otra de las preguntas. ¿Qué estrategias implementar en las organizaciones cuando estamos en la etapa del valle de la desesperación con relación a la gestión del cambio? Qué buena esa pregunta. Cuando habitamos el valle de desesperación, las organizaciones y las personas deberíamos habilitar una cosa inmediatamente que se llama la conciencia. La conciencia del momento situacional que estamos viviendo, la conciencia que nos hace entender que yo puedo transformar ese hecho en hechos beneficiosos, yo puedo transformar los riesgos que estoy evidenciando en esa situación cambiante y convertirlos en oportunidades. Pero eso requiere un equipo de alto desempeño, un grupo muy cohesionado de personas que son capaces de leer el contexto, de saber leer el entorno y rapidito habilitar esa conciencia como organización. Seguramente Juan Camilo nos aportará también en el mismo sentido, para que habilitando esa conciencia nos pongamos a construir rápidamente la pendiente de subida y terminar el valle de la desesperación. Y eso es lo que distingue a las organizaciones líderes y de alto desempeño de organizaciones de pobre o poco desempeño para salir de los valles de la desesperación. Juan Camilo. Sí, Osvaldo, con lo que estás diciendo, creo que eso es importante, el hecho de estar en cerebro consciente, mantener la egosintonía y tener la posibilidad de interpretar muy a favor de lo que pueda parecer. Muchas veces esa desesperación se convierte en el caos y es empezar a trabajar en automático y tomar decisiones desesperadas, y esas decisiones desesperadas crean nuevos caos y se convierte eso en una bola de nieve. Es muy importante que cuando yo soy capaz de estar en cerebro consciente, poder respirar, le llega suficiente oxígeno a mi cerebro, tomar decisiones que también tenga en este momento la proyección y hacerme cargo de cuál es la consecuencia lógica de cada decisión. Cuando uno lo hace de forma consciente, se pregunta y dice, con esta decisión, ¿qué podemos esperar? ¿Y a qué le estamos diciendo no con esta decisión? Si tomamos este camino, ¿a cuáles otros caminos le estamos diciendo que no? ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos? ¿Qué queremos apuntarle? Porque si yo no tengo claro en esa proyección, es muy probable que las sorpresas vayan a aparecer y que me suma nuevamente en ese valle de la desesperación. Tiene que haber firmeza, control y tener la posibilidad de hacer esto muy práctico. Muchas gracias. Por último, tenemos otra pregunta. ¿Qué metodologías existen para gestionar el cambio? Bueno, las metodologías para administrar el cambio van a depender de la naturaleza o del tipo de cambio. Lo que no cambian son las etapas. Las etapas para cualquier tipo de cambio son más o menos lo mismo y hay como un consenso mundial de los que operan gestión del cambio, de los consultores y asesores que operan gestión del cambio para las organizaciones, en que esas son las etapas, con diferentes nombres, con diferentes denominaciones. Pero las metodologías van a depender mucho del tipo de cambio que voy a administrar, porque la naturaleza del riesgo específico
que está habitando en cada tipología del cambio es la que impone la metodología que yo voy a emplear. Y pongo un ejemplo. Hoy vivimos una etapa de cambios biológicos, pues las metodologías están relacionadas con gestión del riesgo biológico y esas metodologías están relacionadas, por ejemplo, con bioseguridad. Entonces, allí las metodologías tienen que acoplarse a las naturalezas del cambio. Muy bien, yo creo que también dentro de lo que tiene que ver con cambio, hay autores que han trabajado el tema de cambio hace mucho tiempo. Uno de ellos es Prochaska y Di Clemente, dos autores que han trabajado y que llaman precontemplación, contemplación, y tienen distintas formas de analizar cómo se aparecen los cambios. Kurt Lewin también propone las distintas etapas que existen dentro del cambio. Lo cierto es que en todos es claro que no es secuencial, que a veces se puede presentar unas organizaciones y en unas personas de una manera y otros de otra, que es importante la disposición que tienes de buscar herramientas, lo decía Osvaldo ahorita, leyendo el contexto y poder seguir transformando. Esa es la principal intención. Nos agrada y agradecemos y agradezco muchísimo la invitación a Copevian, a todas las personas que estuvieron conectados. Fue un placer hablar de esto, en esto que finalmente cambiar es algo muy propio del ser humano. Muchas gracias a todos ustedes. Yo también les agradezco mucho que nos hubieran estado atendiendo esta invitación. Recuerden que este es un compromiso que Copevian se ha impuesto a sí mismo con todas sus partes interesadas y estaríamos muy agradecidos si ustedes comparten esta invitación con amigos, familiares, empresas, organizaciones, porque nos ayudan a llegar a más gente. El compromiso de Copevian aquí es relacionamiento con sus grupos de interés y en la medida en que afinamos ese relacionamiento, estamos creciendo como comunidad de relacionados. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias, doctor Osvaldo y Juan Camilo, por brindarnos esta capacitación. Agradecemos nuevamente a todas las personas que se conectaron. Los invitamos también el próximo miércoles 12 de agosto en nuevo streaming y el tema de la conferencia será fortalecimiento y autoprotección del equipo en la contingencia y posteriormente. Recuerden que quienes no alcanzaron a visualizar toda la transmisión podrán encontrar en nuestro canal de YouTube los videos de la conferencia que se han realizado hasta el momento. Los esperamos. Feliz tarde.